Su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató. Es un privilegio, un grande honor estar al frente de ustedes en esta iglesia que amo y aprecio también. Como dijo el pastor Saúl, le he visto de sus inicios y en su desarrollo también. Gracias a Dios porque Él nos da la vida, la esperanza y la oportunidad de poder continuar. A grosso modo, yo he sido una persona siempre muy robusta, muy fuerte, muy saludable en lo que cabe y nunca había estado hospitalizado ni había sido intervenido cirúrgicamente ni nada de eso. Sin embargo, de una manera muy repentina me vino lo que me sucedió, que fue mi vesícula que afectara mi páncreas y mi páncreas como consecuencia sumamente inflamada e infectada comenzara a dañar mis órganos vitales, lo cual hizo que los doctores, 7 especialistas de diferentes órganos, vinieran y me indujesen a estar en coma por 28 días para salvarme la vida. Y hubieron instancias cuando le decían a mi esposa amada y a mis hijos de que ciertamente estaban haciendo todo lo que podían, pero no daban mucha esperanza de que pudiera yo sobrevivir. Y hermanos, miren ustedes, estoy aquí como un milagro del Señor realmente. Y doy muchas gracias a Dios por eso. A la misma vez, creo yo que una de las cosas que ha sido de intriga para amigos, pastores y amigos en general es el preguntarme, ¿y qué pensaste o qué viviste o qué aprendiste durante ese tiempo que estuviste en el hospital o en estado de coma? ¿Fuiste al infierno y regresaste? ¿O fuiste al cielo, regresaste? ¿Qué pasó? Y la verdad es que pues no me acuerdo de mucho. Simplemente una de las cosas que resaltan a mi memoria es el hecho de que yo estaba pues en coma, estaba inconsciente supuestamente, y eran los pastores y mi familia que subían a verme, a orar conmigo, a cantar, a orar, a ponerme manos, a ungirme con aceite, y que ellos decían que yo tenía reacciones como lágrimas que me brotaban de mis ojos, que yo apretaba mi mano o mostraba el dedo hacia arriba diciendo el Señor es nuestra esperanza. Pero sí me acuerdo que quería hacer noción de qué día era en la semana. Y yo estaba pensando que si es sábado, mañana es domingo, y tengo que preparar mi sermón. Y tengo que ver cómo hago para levantarme de esta cama. Y según me dice mi familia que habían instancias cuando yo me quería bajar de la cama y me quería desenchufar lo que tenía, me tuvieron que amarrar de mis 2 manos y cada rato me ponía mi pierna de regreso en la cama porque como que me quería salir y escapar. Y dirían, ¿por qué? Pero es porque quería ir a predicar. Y en mi mente me imaginaba yo que podía agarrar fuerzas para levantarme, ir al baño y asearme y agarrar mi Biblia, pero ¿qué voy a predicar? Y comencé a preparar un sermón estando en coma para predicar. Y bueno, en sí es tantas las cosas que se viven que uno trata de recordar, pero sobre todas las cosas es el amor de Dios. Y el saber de que llega un momento en que uno ya no puede hacer lo que siempre quiso hacer o quiso haber seguido haciendo, y que entonces tenemos que pensar en eso. Yo le pedí a Dios, Señor, dame la oportunidad de poder seguir predicando tu palabra. Y como le dije, un espacio casi de 40 y pico de días en hospital y luego me iban a llevar a un centro de rehabilitación, pero eran muchos los comentarios que habían porque una persona llega a un centro de rehabilitación y al final salen peor a veces, y mi familia se opuso a eso y dijeron, queremos llevarlo a casa, él necesita el amor de la familia. Mis 3 hijos estaban allí conmigo y mis nietos y mi esposa y mi madre también, que aún estaba con vida. Entonces hicieron ciertos arreglos para que me llevaran a casa, llevando silla de ruedas, llevando andadera, llevando todos los aparatos que se necesitan de un hospital en mi casa, y comencé a revitalizarme poco a poco. Pero luego tuve una recaída después de un mes de estar rehabilitándome en mi casa, porque aún tenía mucha infección, y que resulta ser que le vino bacteria a mi sangre y me vino una enfermedad que podía haberme matado también otra vez. Así que me hospitalizaron por 7 días y luego para llevarme a casa tuvieron que ponerme un aparato portátil de suero para inyectar cada 8 horas un antibiótico muy fuerte directo
a la vena del cercano del corazón, y estuve por un mes con eso. Y todas estas experiencias nos llevan a acercarnos más a la misericordia del Señor. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que las dificultades y las tribulaciones desafían nuestra fe. Pero cuando nos sometemos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Y tenemos nosotros que aprender a abrazar cualquier experiencia que nos sucediera, confiando en el Señor y sometiéndonos a Dios. Y que nunca es demasiado para que Dios obre. O sea, no importa qué suceda o qué tan lejos o qué tan hondo hayas caído o enfermo estés o desahuciado te encuentres, Dios aún puede obrar. Y las circunstancias no obstruyen el camino para que Dios haga y cumpla su propósito y su plan en nuestras vidas. ¿Cuántos se unen a darle un fuerte aplauso al Señor? Porque es un Dios de propósitos, un Dios de poder. Y es por eso que con profunda y contagiosa pasión, por amor a Dios y por amor a ustedes y a las personas en general, es que dedico estas palabras del Evangelio y deseo compartir y brindar inspiración y ánimo a todos. Entonces, una vez que yo estaba sintiéndome mejor, mi esposa siempre me cuida bastante con la alimentación, con el descanso y todo, resulta ser que ella tuvo que hacer un viaje, motivo familiar, fuera del estado, y mi hijo mayor que vive conmigo ahora me dijo, papi, ¿por qué no tomamos la oportunidad de ir a visitar a nuestro amigo pastor en Ensenada? Y cuando yo anduve errante en el mundo, él fue y me rescató y me sacó del lugar donde yo estaba. Le dije, me parece buena idea. Son 4 horas manejando a Ensenada aproximadamente, pero yo pensé y dije, pues hago el esfuerzo y vamos para allá. Y entonces, diciendo que íbamos a ir para allá, el pastor me dice, Fausto, eres más que bienvenido aquí en la casa y todo, en la iglesia, pero si tienes fuerzas y deseos, te pongo a predicar el domingo, que son 2 servicios. Y me encendió la luz del foco. Dije yo, wow, hacían 23 domingos que había estado yo sin trabajar, sin predicar, y entonces le tuve que pedir permiso a mi esposa, ¿verdad? Porque ella es la que me ha estado cuidando y merece que le dé ese lugar. Y le dije, ¿qué crees, mi amor? Me dijo, bueno, pues, ¿cuántas prédicas son? Son 2. Y Ensenada, 4 horas de manejar y todo. Me dijo, pues si te sientes con fuerzas. Dije, sí me siento con fuerzas, y me levanté y todo. Y bueno, esta fue la primera predicación que tuve. Y luego de regreso me preguntan qué es lo que voy a hacer en la iglesia en donde Dios me hizo empezar el ministerio hace 43 años, que ahora estamos ubicados en Pomona por 34 años. Y dije, bueno, yo siento que quiero seguir ayudando como he estado ayudando a varias iglesias, pastores, no solamente a nivel de Estados Unidos, pero en Latinoamérica, ahora que se abran las puertas más y más con lo de la pandemia y todo lo que ocurrió. Y entonces me decían, pero Fausto, tú vas a poder otra vez arrancar otra vez y levantar una iglesia que ha estado por tanto tiempo, pues más bien decayendo, ¿no? Sin el pastor las ovejas andan descarriadas, aunque tenía un equipo de pastores que estaban apoyando y ayudando lo más que podían. Y yo lo que dije fue lo siguiente, yo necesito recuperar fuerzas o conseguirme a un pastor que tenga 30 años, ¿no? Porque yo tengo 62, que tenga 30 para que tenga la fuerza. Y Dios no me dio a un Fausto de 30 años, pero sí a un Jonathan, a un joven pastor de 28 años que está yendo a ayudarme a predicar a Pomona, y en este domingo lo dejé predicando y me vine yo para estar con ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que el Señor siempre responde a las oraciones. Y una de las cosas que quiero hacer hincapié es a eso, de que tenemos que orar por la juventud. Yo ahora tengo a mis hijos conmigo, pero por un tiempo se habían alejado, pero es tiempo de retornar. Y cuando hablamos acerca del retorno, es mejor que el retraso. El regreso es mejor que los obstáculos que ocurren. Todos tenemos obstáculos, retrasos en la vida, enfermedades, desánimos, problemas, etc. Pero luego el Señor nos vuelve a traer. Es como volver al primer amor, a esa emoción que nos llena de pasión el corazón, con un fuego encendido. Por lo tanto, el retorno es verdaderamente un regalo de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Y es un tiempo de desafío, porque muchas veces cuando uno ha dejado algo y volver otra vez, dice sí, pero hay ovejas que necesitan regresar a su redil, hay pastores que necesitan volver a su primer amor y a sus prédicas, a sus preparativos y todo lo demás. El desafío tiene un potencial tan grande para buscar más de Jesús, para buscar más de Él, y asimismo notar la diferencia en nuestro mundo que nos rodea, y siendo reales y transparentes con todas las emociones que vivimos, porque los cristianos no estamos exentos de sentir temores, ansiedades, preocupaciones, dolores.
las intranquilidades en la vida, pero todo lo que experimentamos nosotros, hay que ser honestos. Y no fingir que todo está bien cuando todo no está bien. Por eso es que estaba ayudando a muchas iglesias que quedaron sin pastor, o pastores que renunciaron, o que cayeron en pecado, o en situaciones de inmoralidad, debido al no tratar con sus emociones que realmente estaban viviendo. Pero importante saber, y nos encanta oír la historia del retorno de alguien más. Nos gusta ver películas de historias reales, nos gusta escuchar el testimonio de alguien, pero quiero que ustedes ahora transfieran el pensar de alguien más, sino que piensen en ustedes y que Dios quiere que tú retornes y que tú regreses y que tú experimentes todo lo que Dios tiene para ti en este día. ¿Cuántos lo aciertan y dicen un fuerte amén a ello? Así que el Señor quiere hacer una obra linda en tu vida. Es la gracia de Dios que nos ayuda y nos alcanza. Y es la verdad en todos nosotros que necesitamos nuestro propio retorno. Necesitamos nuestro propio regreso a ese amor, a ese enamoramiento con el Señor, a esa provisión de nuestro Dios amoroso que nos provee del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto del Espíritu. Y el fruto no viene por el trabajo arduo, sino por el permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en los brazos del Señor. Así que traigo palabras de esperanza, de fe y de amor, movidos a la reflexión y aprendiendo a confiar en la inspiración que nos lleva hacia la adoración. Qué bonito hemos cantado al Señor, le hemos adorado porque Él es digno de toda alabanza. Y el salmo que leyera el pastor Saúl acerca de bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, que nuestra vida sea una bendición en la cual bendigamos al Señor todo el tiempo. Un nuevo comienzo, un empezar fresco, un adelanto a lo que Dios quiera. En el año 90 después de la muerte de Cristo, el apóstol amado llamado Juan, el pescador, el hijo del trueno, escribe su primera epístola. Y quiero mirar algunos pasajes, si me acompañan en primera de Juan, donde el tema de Juan, prácticamente algunos creen que es como un sermón escrito. Otros creen que es una palabra de exhortación, no a una iglesia, pero a las iglesias del Asia Menor o las iglesias que estuvieran circunvecinamente. Y habla acerca de aquellos elementos extraños que perturbaran la fe de los cristianos en sus comienzos. ¿Cuáles son los elementos extraños que perturban la fe y la comunión entre los hermanos? Sabemos que se estaba lidiando con el gnosticismo, doctrinas raras que pensarían que el hombre podía por sí mismo confiar en el humanismo o hablar acerca de otras cosas raras, extrañas, creyéndose que tenían mucho conocimiento. Una persona un agnóstico, dice yo soy agnóstico, o sea, como que es una persona muy por encima de lo común, ¿no? que sabe mucho, pero la traducción del gnosticismo es que es ignorancia, es lo que es ignorancia de la realidad, pero que en su ignorancia pretenden saber más que otros. Entonces, hablando acerca del futuro, el cristianismo, que es un privilegio conocer a Dios por medio de la persona de Jesucristo, nos enseña a nosotros que ha sido abusado por muchos aspectos y mucho tiempo. La doctrina fue mezclada, fue embarrada con diferentes intervenciones de gente que trataría de cambiar o poner cosas de hombres en la doctrina de los apóstoles, en el credo que diera comienzo en el cristianismo. Pero asimismo en la Biblia tenemos profecías. Y más del 80% de las profecías desde Génesis a Apocalipsis ya han sido cumplidas, más del 80%, dejando un resto de solamente 20% por cumplirse, las cuales están ahora esperando el momento para seguir la secuencia cronológica de lo que viene a ser la invasión de Rusia y países aliados sobre Israel o el rapto de la iglesia. Son las profecías que están a punto de suceder en cualquier momento antes que se desate el desarrollo del cumplimiento las demás profecías que quedan restantes. Entonces vivimos en un tiempo de grande ánimo y de grande expectativa, porque el rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento, que esto es cuando el Señor desde las nubes manda a llamar a su iglesia para ser arrebatados de este mundo y ser llevados con Él, para estar con Él para siempre, y que se desatarán los 7 años de la gran tribulación aquí en Estados Unidos, como digo, en todo el mundo, como nunca antes ha sucedido. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de las señales de nuestros tiempos.
Y cuando hablamos de las señales de nuestro tiempo, porque aún de la época de Juan, de Pablo, ya hablaban de que el Señor iba a venir muy pronto. Y han pasado los años. Pedro dice, muchos se burlan porque dicen el Señor ya viene y no ha venido todavía. Pero sin embargo vemos que las consecuencias de todo lo que ha sucedido ha llevado a que la gente se extravíe de la fe o se aleje o se enfríe. Pero hay quienes perseveran y perseveran y perseveran. Ustedes también saben perseverar, ¿verdad? Es el llamado de Dios a la perseverancia, perseverar hasta el fin para recibir la corona de gloria. Hemos oído acerca del terrorismo alrededor del mundo, la pandemia, de sus efectos globales, la inestabilidad socioeconómica del mundo, la división que se vive aquí mismo en Estados Unidos, Norteamérica, las estadísticas rompiendo todos los récords en la historia del mundo, en catástrofes sobrenaturales, un gran aumento en la escala de la violencia, así como la persecución a los cristianos, mientras que tú y yo disfrutamos de esta libertad, aún todavía de predicar libremente. Hay lugares en este mundo donde los cristianos están siendo decapitados o están siendo sufridos de persecución, de mortandad o de tormento. Entonces hay un rompimiento de los matrimonios con diferentes consecuencias de desvíos morales y conceptos erróneos. Pero el retorno de Cristo a la tierra es el fundamento de la fe cristiana. Y tenemos que tener muy por seguro el hecho que el Señor ya viene. Quiero que lo digan conmigo. El Señor ya viene. Dígalo otra vez. El Señor ya viene. Maranatha, el Señor viene. Pero si Él no viene antes de que partamos de este mundo, tenemos que estar listos para encontrarnos con el Señor. Cualquiera sea el momento. Yo estuve listo para encontrarme con el Señor. Pero fueron las oraciones de mi esposa y de mi familia, los pastores de las iglesias como ustedes, que me hicieron retornar. Porque Pablo dice, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si yo estuviera muerto ahora, no estaría aquí hablándoles a ustedes, ni en las 12 iglesias que voy a estar dando este tour de Come Back is greater than the setback. Pero entonces el punto es el siguiente, que Dios quiere que sigamos trabajando para predicar el Evangelio, para que la gente conozca del Señor. Entonces en Primera de San Juan, Pablo cuando escribe esta carta, explica la razón por la cual escribe esta carta. Señales o elementos extraños que perturban la fe y la comunión de los creyentes. ¿Cuáles son esos elementos extraños que perturban la fe y la comunión de los hermanos? Leamos del capítulo 1, versículo 1, donde dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es el mensaje, el verbo de vida. El tema es tocando el tema del verbo de vida, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dan un testimonio que han tenido ellos ocular, de tanjante, que lo han tocado, que lo han visto, que lo han contemplado. Ellos vieron a Jesús, anduvieron con el verbo de vida que es Jesús, que es la vida y la vida eterna. Y versículo 3 dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego afirma, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo Nehemías. El gozo que es parte del fruto del Espíritu. El gozo que no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de la relación que tengamos con Dios. El gozo que no se puede explicar, un gozo inefable, dice el Señor. Un gozo de gloria, que es como una fuente que proviene de adentro. Es como ríos de agua viva que corren por tu interior y saltan hacia la vida eterna. Es el gozo de Dios. ¿Cómo no podemos explicar nosotros cuando los cristianos en la época de los romanos estaban alineados para ir hacia lo que era su muerte y lo hacían cantando al Señor? Cuando los crucificaban y los encendían como antorchas humanas vivas, y cuando estaban en agonía alababan al Señor porque sabían que estaban simplemente a instantes antes de estar en la presencia de Dios. O sea, no debemos tener temor a la muerte, sino saber que cuando muramos estamos en la presencia del Señor en forma inmediata. Y que sabemos que estar un día en el Señor es mejor que estar fuera de Él.
Entonces, estas cosas fueron escritas para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea constante. Y ustedes saben la experiencia, sin andar con muchos comentarios, de que hay cristianos que dicen que tienen el gozo del Señor, ¿verdad? Como los coritos, el gozo del Señor, y cada, el gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo de... Y uno dice, pues, ¿dónde está? Demuéstralo, ¿no? Y hay personas que están cantando con la cara de plátano o como que estuvieron chupando limón. Ahí. ¿Qué está pasando? Y algunos tienen la osadía de decir, no, es que yo tengo mi gozo, pero tengo bien adentro. Pero tan adentro que no se nota, pues así que hazlo notar un poquito el gozo del Señor. O sea, es la sonrisa, la amabilidad, la cortesía, la alegría que rebosa el corazón, la algarabía. Por eso venimos a la iglesia el domingo a celebrar, a cantar, a estar juntos como familia. Dice el Señor que cuando estamos juntos y en armonía, el Señor derrama de su óleo, de su aceite bendito que cae así como en la cabeza y se derrama por la barba de Aarón y llega por sus vestidos hasta los pies, así derrama el Señor de su Espíritu Santo sobre su iglesia cuando estamos unidos, juntos y en armonía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Y esto produce gozo, porque de repente estamos pasando por circunstancias duras o difíciles, pero llego a la iglesia y siento el vibrar de aquellos hermanos que están contentos sirviéndole desde antes que nosotros llegáramos, preparando todo, alistando todo. O en este caso particular venimos y vemos a los americanos que están saliendo de su servicio contentos, gozosos de haber escuchado la palabra, de haber celebrado al Señor, y llegamos nosotros para hacer lo mismo, pero en nuestro idioma, en el español. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces es motivo de animarse unos a otros, de no dejarnos de congregarnos como tenemos por costumbre, porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Entonces, porque damos testimonio del verbo de vida. No se trata de ti, ni de mí, ni las circunstancias, sino de Jesucristo, el verbo de vida. Quiero que repitan conmigo, Jesucristo, el verbo de vida. Una vez más, todos juntos, Jesucristo, el verbo de vida. Luego dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos divide como hermanos? Es el pecado, es el egoísmo, es la desigualdad porque uno quiere agradar a Dios y otros quieren agradar a los hombres. Es porque uno quiere hacer su voluntad y otros quieren hacer la voluntad de Dios. Es lo que trae división. Si todos miraríamos en la misma dirección, agradar a Dios, servir a Dios, entonces todos estaríamos en armonía, sirviéndole al Señor. Entonces es importante el saber que debemos de andar en la luz porque Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. No podemos andar en chismes o en comentarios, hablar mal de otro. Si no tienes nada bueno que hablar de alguien, mejor cierra tu boquita y no digas nada. Porque hay personas que dicen, oye, ¿tú qué piensas de fulano? Quizás ese fulanito ha hecho cositas que no están buenas de hacerse, pero tú no tienes por qué ni repetir ni ponerte de acuerdo. Le dice que no debemos de juzgar a nadie, ni juzgarnos a nosotros mismos. Dios es quien nos va a juzgar, ¿verdad que sí? Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Que seamos hombres y mujeres de gracia y de amor y de perdón. Porque así como nosotros hemos sido perdonados, debemos perdonar a los demás. Sino con qué cara vamos a decirle a Dios que nos perdone. Porque todos cometemos errores y faltas. Entonces es el amor de Dios lo que debe de propagarse siempre. Entonces versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, vuelvo y repito, ¿y la qué? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No olvidemos, sino más bien recordemos que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre preciosa, de rojo carmesí, por nuestros pecados. Aquel quien no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos llamados a la justicia de Dios. Aquel quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres seamos ricos. Dios se hizo hombre y se humilló hasta la muerte de cruz, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Entonces, hermanos, abracemos la fe cristiana que tiene que ver con Cristo y con la cruz y con la redención y con la nueva vida y con la esperanza que tenemos en Él. Si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y
y la verdad no está en nosotros. Hay mucha gente que puede decir, no, pues yo estoy bien con Dios, o sea, yo no tengo pecado. Pero sabemos que no hay personas sin pecado. Todos somos pecadores de alguna manera. Los 10 mandamientos los fallamos una y mil veces y quizá cumplimos uno, pero fallamos en otro. Dice que estamos culpables de una, somos culpados de toda la ley. Por lo tanto, somos pecadores. Por eso Cristo murió, para que aceptándolo y recibiéndolo a Él, seamos perdonados, seamos santificados y seamos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de algunas maldades, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, el ignorar la palabra de Dios, el engañarnos a nosotros mismos, todo nos conduce hacia una vida de perdición. Pero luego el énfasis, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces debemos de acudir a Él como nuestro abogado, defensor, porque Él es el que se pone delante del Padre diciendo, Él es uno de los nuestros, fue cubierto con la sangre que vertí en la cruz del Calvario. Entonces en el versículo 4, Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Entonces, poder sobre el pecado y la tentación, por eso ha sido escrito esta epístola de 5 capítulos. Les puede tomar 20 minutos leerlo de principio a fin. Y es el ánimo que quiero dejarles, que lean cuando vayan a casa estos 5 capítulos de Primera de San Juan, porque nos ayuda a identificar cuáles son esos elementos extraños que perturban la fe y la comunión de los hermanos. Muchos no se dan cuenta que Él está perturbando en la fe, en su trabajo, en su ánimo y todo lo demás, pero la palabra de Dios va a identificarlo para que tu gozo sea cumplido, la comunión con los hermanos, el asistir a la iglesia, el cumplir, el obedecer, y para cuando venga la tentación y el pecado, tú superes el pecado confesándolo y resistiendo las tentaciones, porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y luego versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Jesucristo murió en nuestro lugar, Él pagó el precio por nosotros, pero no solamente por nosotros que estamos en esta iglesia, pero por todo el mundo. Por eso debemos de, con urgencia, predicar el Evangelio, compartir de tu historia, que es tu testimonio, cómo Cristo te salvó, cómo viniste al conocimiento salvador de Jesucristo. No te quedes con la boca cerrada ni con las ganas de hablarle a alguien del amor de Cristo. A cuántos el Señor le ha perdonado, es a cuántos el Señor espera que vayamos y demos testimonio de que el Señor salva, sana, renueva, porque tiene poder. ¿Cuántos dicen amén a ello? Yo supe del Señor porque alguien me habló de Cristo. A la edad de 17 años, un joven norteamericano lleno del amor de Dios me miró y me comenzó a testificar del amor de Cristo y no me dejó hasta que me inclinara mi rostro e hiciera la oración del arrepentimiento. Y estoy tan agradecido a Dios por ello. Y no solamente eso, pero me condujera a la iglesia, me llevara a los estudios bíblicos, me llamara, me animara, me cuidara. Y finalmente un día me dijera en una oración, Fausto, yo siento, siendo americano, que Dios te va a usar para que seas pastor y seas evangelista y prediques a multitudes en Latinoamérica. Él siendo americano y sabiendo que yo era hispano, peruano, que él pensó, Dios puede usarlo, y me animaba. Y yo decía, ¿qué pastor, predicador? ¿Qué cuándo? En la vida me imaginaba. Y miren ustedes, han pasado los años y Dios ha cumplido ese deseo de mi hermano Mike, que me habló de Cristo. Hermano, decimos, quizá era profeta y profetizó sobre mi vida. Fuera o no fuera profeta, el tema es de que Dios cumple su palabra. Él dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos comisionados todos los cristianos a hablar del evangelio, a compartir tu testimonio. Entonces, una propuesta que les quiero dejar es la visión de orar, ¿verdad? Sabemos que es importante la oración, pero oremos específicamente para que nosotros invitemos a alguien que le hablemos del Señor.
Y cuando oramos e invitamos a alguien, sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, alguien a quien Dios te ponga al frente, luego invierte en él. Llámale por teléfono, invítale a un café, o invítale a su casa, o visítale, lo que fuere. Invierte tiempo y corazón en esa persona. Y por cuarto, celebra, porque esta persona va a ser tocada por ti y va a aceptar tu invitación. Lo vas a traer y vamos juntos a celebrar que cada uno de nosotros trajo a alguien, porque primero oró, invitó, invirtió y celebró. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos? Orar, invitar, invertir y celebrar. Es bonito celebrar. Yo celebré el día que mis hijos aceptaron a Cristo, el día que mi esposa, porque ella vino a la iglesia como una corderita que no conocía al Señor, y cuando yo estaba predicando, yo fui 10 años pastor soltero, y yo tenía la esperanza que Dios un día me iba a traer mi esposa, y entonces Dios lo cumplió, trajo esta ovejita para que se salvara y la cuidara y la pastoreé. Tenemos 34 años de bendecido matrimonio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y ella está aquí con nosotros porque está en mi corazón. Entonces, es el de que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hermanos. Entonces, hay urgencia de hablarle al resto del mundo. Y todo el capítulo 2 nos habla acerca del amor y nos anticipa acerca del anticristo. El capítulo 3 nos habla como hijos de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el capítulo 3 afirma y señala acerca de cómo edificar nuestra fe, sabiendo que tenemos un propósito divino. Y luego en el capítulo 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, y el mensaje de que Dios es amor, versículos 7 y 8 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiero que lo vuelva a repetir leyéndolo conmigo, el versículos 7 y 8 del capítulo 4, primera de Juan. ¿Lo podemos hacer juntos, hermanos? Capítulo 4, versículos 7 y 8. Léalo conmigo en voz alta. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y todo el capítulo lo puede usted leer en su casa, para luego dar una mirada al capítulo 5, el versículo 13, cuando Juan dice: estas cosas os he escrito. El propósito de la carta o del sermón, la razón por la cual escribió. Versículo 13 del capítulo 5. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis. ¿Cuántos creemos aquí en este día? Para ti ha sido escrito estas palabras. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Que creéis en quién o en qué? En el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 2 palabras que resaltan aquí. La palabra para que sepáis, no de conocimiento teórico o simplemente intelectual, pero conocer por experiencia, para que sepáis por experiencia que tienen vida eterna. La vida eterna es el Señor Jesucristo, que vivimos por Él y para Él, y que le rendimos cuentas a Él, y que hemos sido salvos, perdonados por su gracia. Saber por experiencia, no solamente por conocimiento, no porque alguien te lo dijo, pero porque tú lo has vivido. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. 2 veces dice creéis y luego creáis. Habla acerca de poner toda tu confianza, todo tu corazón en el nombre del Hijo de Dios. No solamente basta con creer, como yo creo que hay un Dios, yo creo que Dios existe, pero creer al punto de confiarle tu vida, como Job, que dijo: aunque Él me mate, yo así aún le adoraré, porque el Señor, mi Redentor, sé que Él vive. Qué palabras tan profundas, por todo lo que pasó Job, ¿verdad? Las pérdidas, los sufrimientos, los estragos, que hasta su esposa le dijo: ya maldice a Dios y muérete. Es que tu esposa te diga eso, Dios mío, está tremendo. Pero ella dijo: Dios dio y Dios quitó, alabado sea el Señor. Conocer a Dios a ese nivel
es lo que debe ser nuestra meta. Conocerle, porque mientras más le conozcamos, más le amaremos. Y mientras más le amemos, más querremos conocerle a Él. Y es un ciclo que no termina, pero que sigue. Más le amamos, más le conocemos, más le conocemos, más le amamos. Y luego los derivados, porque le amamos y porque le conocemos, le obedecemos. Y porque le obedecemos, le servimos. Y porque le servimos, lo hacemos con fidelidad. No solamente servimos a la iglesia porque lo hacemos, porque ya nos gusta, porque tenemos que hacerlo, no hay más lo hace. No, le servimos de todo corazón y con amor. Es el espíritu que se renueva en nosotros. Hablo del retorno, del regreso. Sin retraso, sin obstáculos, retornar al primer amor, servir a Dios con ganas, con ánimo, con fuego, con pasión. Entonces dice en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, habla de creer al punto de confiar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. No hay cosa más desanimadora que hablarle a alguien que no te esté escuchando. Hoy ocurre mucho esto entre nosotros, ¿verdad? Porque estamos conversando y está en el teléfono ahí escribiendo. O sea, ¿cómo puede hacer dos cosas a la misma vez? No puede. Tienes que haber dejado de escuchar a la persona que te estaba hablando por atender el teléfono, por mirar el teléfono. O estamos hablando aquí y luego estamos mirando para allá. No. El Señor nos oye con toda su atención, con todo su oído, con todo su corazón. Yo me acuerdo en una ocasión estábamos en un llamado en el altar de oración y pude escuchar a simple distancia de voz que una persona estaba pidiendo a Dios: Dios mío, te pido que me des $20 para tener que comer esta noche. Señor, yo te pido, Señor. Estaba pidiendo de corazón, humildemente, $20 que el Señor le prestara. Y luego al lado había otra persona y como que se mortificaba de estar escuchando la oración de la persona y saca de su bolsa $20 y se los da, le dice: ahora cállate para que yo le pida a Dios, yo necesito $100,000 para el Señor. Como que si Dios se va a distraer por escuchar a uno y no escuchar al otro, ¿no? Y como que la necesidad de uno es mayor que la del otro, y es la misma. Cuestión de dinero es cuestión de números, de ceros, solamente a la izquierda o a la derecha. Pero es el corazón que cree en el Señor, que confíe en Él, que espere en Él, y el gozo del Señor que sea cumplido. Y que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para que no pequemos, pero para que seamos santificados del pecado y viviendo una vida de agrado para el Señor. Y para que sepamos los que creemos que tenemos la salvación y la vida eterna en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero vamos a leer este pasaje, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, es de acuerdo a su voluntad, es según la palabra de Dios. Si estamos en su palabra, leyendo la palabra, vamos a pedir algo de acuerdo a su voluntad. Pero si no estamos leyendo la Biblia, no asistimos a la iglesia, no oramos, entonces vamos a estar pidiendo solamente para nuestros propios deleites o antojos o querencias. No es lo que querramos, lo que necesitemos. Pablo dice: y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. No todos tus deseos o tus quereres, sino tu necesidad. Dios suple nuestra necesidad. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces tenemos la confianza de orar y de esperar en Él y de confiar en Él, que las dificultades y las tribulaciones nos desafían en la fe, pero que nunca nos perturben la fe al punto de no creer. Hay personas que dicen: yo no sé por qué fulano, refiriéndose a un ser querido, tuvo que enfermarse, o tuvo que morir, o lo dejaron de su trabajo, lo que sea. Pero hermanos, hay que confiar en el Señor. Durante mi enfermedad, sin duda, mi madre fue muy afectada porque pensó que yo ya no iba a vivir. Y fue una satisfacción grande el hecho de que me viera recuperarme, pero ya su salud estaba bastante afectada, y también sus años, 89 años de edad. Y me tocó despedir a mi madre.
hace unas semanas atrás. Y verla sufrir también en su agonía, porque sufría de muchos males en su cuerpito ya gastado. Una mujer de oración, una mujer que vino aquí conmigo en ocasiones y ha estado en muchas iglesias donde yo he invitado a predicar y llevaba a mi madre, porque ella se gozaba de verme predicar. Y muchas personas dicen, usted estar orgullosa de tener un hijo predicador, decía, orgullosa, no, agradecida, sí. Y también el hecho de que ella sabe que yo soy un milagro de Dios. Porque cuando mi mamá estuvo embarazada de mí, estuvo muy mal de salud, iba a perder su vida y me iba a perder a mí. Y el doctor le recomendó que me abortara. Y con el dolor de su corazón, mi mamá ingirió la medicina para abortarme. Pero míreme, aquí estoy todavía. O sea que Dios preservó mi vida del aborto. También así cuando tenía 5 o 6 años estaba en el campo de juego de los niños y me caminé debajo de un sub y baja. Cuando el baja estaba cayendo y me partió la cabeza en dos. Y la curación no fue efectiva, se infectó y tenía mi cabeza como si fuera de un monstruo. Y Dios me salvó la vida. Tuve con tratamientos neurólogos y todo lo demás. Me desmayaba cuando estaba en un lugar. No podía estar en un lugar de silencio porque inmediatamente mi mente como que se iba. Tenía que tener ruido, música o algo para poder leer o estudiar y concentrarme. Comencé a sufrir de bronquitis asmatiforme, estaba un poco débil mis bronquios. Y cuando vine a Estados Unidos, a California, el clima de California que es seco me ayudó, porque en Perú, en Lima, el clima es muy húmedo y me afectaba mucho mis bronquios, me enfermaba constantemente. Y Dios me sanó también de esa enfermedad de bronquitis, al punto que tenía que usar el spray. Y era una cosa tremenda cuando me ahogaba y no podía respirar, pero Dios me sanó y ya no necesito eso. Cuando estuve en Israel, en una ocasión con mi esposa, estuvimos visitando Petra, un lugar que es de mucho polvo y se levantaba el polvo y me comencé a ahogar y entonces como que se me cerró el pecho y no pude ir a bajar al Mar Rojo a pasear y a disfrutar con los demás que estaban en el viaje porque estaba muy mal. Y me acordé que uno de los pastores que estaba allí sufre de asma y tenía su spray. Y entonces en la noche para poder dormir, le llamé por teléfono, no me permites compartir un poquito de tu spray para poder dormir porque estoy que me ahogo. Y mi esposa me miró y me dijo, Fausto, yo me acuerdo que una vez cuando estábamos casados te vino un ataque también de asma, pero tú doblaste tus rodillas y le pediste a Dios que te ayudara. Y Dios te ayudó. ¿Por qué no haces lo mismo estando en Israel? Uno acude lo más fácil, ¿no? Llamo a mi amigo que me preste su spray para dormir tranquilo. Y en ese momento toca la puerta a mi amigo, el pastor, y me trae el spray. Y entonces cuando me lo trae, quiero decir, ya no, pues se lo acepté con mucho amor, ¿verdad? Y mi esposa me miraba nada más. Y pongo la Biblia y pongo el spray a un lado. De tin, marín, de doping, taramaca, títere. O sea, a ese nivel de realidad vivimos, hermanos. No solamente de que venimos a la iglesia y todo es espiritual y amén, aleluya. No, estamos viviendo de vivencias reales. No, yo me estoy ahogando y con el spray simplemente en unos 2 fumadas que le haga del spray se va a abrir mi pecho, va a poder respirar. El no respirar es una cosa desastrosa. Estarse ahogando. Pero mi esposa me ayudó a recordar. Cuando una vez te ocurrió eso estando casados, tú doblaste tus rodillas. Le pedías a Dios misericordia. ¿Por qué no haces lo mismo? Y me bajé de la cama y me arrodillé y oré, le pedí a Dios, gracias porque me has provisto el spray, pero me has provisto tu palabra. Yo confío en ti que tú me puedes sanar. Y esa noche dejé el spray a un lado y me acosté y dormí como un niño. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Es que en realidad nuestra fe va a ser probada, hermanos. Las tribulaciones y dificultades desafían nuestra fe. Pero por eso la gente está escuchando y mirando a ver cómo reaccionamos ante diferentes cosas de este mundo. No podemos ser hombres y mujeres de poca fe o de una fe tan débil, que decimos una cosa pero hacemos otra. Tenemos que vivir por fe y avalar lo que decimos con nuestra vida. Por eso predicar, para el que tiene don de habilidad de hablar o tiene cierta disposición de hablar y todo, lo pueden hacer. Como los vendedores que venden lo que vendan, ¿no? Hasta carros usados, ¿no? Pero el tema es el siguiente, de que si tú no vives lo que predicas, tú debes cerrar tu boca y no hacer nada. Ahora, no quiere decir que tenemos que ser perfectos para predicar, pero si un corazón humilde
y un corazón sincero delante de Dios. Y pedirle a Dios que Él sea el que hable a través de nosotros y que señalemos a la gente siempre a la palabra, el testimonio de lo que Dios hace, pero es debido a su palabra, es por su palabra y para su gloria y para su honra. Es un placer estar con ustedes, les agradezco por su atención, por invitarme y otra vez gracias por sus gestos de cariño, de amor, de amistad. Ciertamente ha sido todo muy bien recibido. Aprecio y amo a su pastor, a su esposa, a su familia y mis mejores deseos para ustedes. Acuérdense, orar, invitar, invertir y celebrar para que cada vez vengan más personas que no conocen al Señor y le conozcan, o muchos que se han alejado del Señor y puedan regresar a los pies del Señor, regresando a su redil. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo. Muchas gracias, hermano. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad no es suficiente.